de ser rey. Acá hay algunas personas seguramente que anhelan ser reyes. Nos llaman por teléfono, nos dicen, bueno, mire, yo quiero ser rey, ¿cómo me gustaría? Bueno, ¿qué tal? Acaba de entrar gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Siéntame. Bien. Pero para llegar tarde. Hoy vamos a hablar de algunas dificultades que hay no para llegar al rey, sino siéndolo. Por ejemplo, en cierta etapa de la sociedad primitiva, el rey está dotado de poderes sobrenaturales, o es, sin ir más lejos, la encarnación misma de una deidad. Digo sociedades primitivas y en sociedades no tan primitivas, estoy pensando en la sociedad egipcia, donde el faraón era la encarnación misma de Horus. De acuerdo con esta fe, al rey se le hace responsable, toda vez que es un dios, de los malos tiempos, de las cosechas fracasadas, etc. Y así ante la sequía, el hambre, el pueblo, esta vez sí en las sociedades primitivas, puede atribuir su mala suerte a la negligencia del rey, y entonces lo apalea, lo encadena, lo destituye o lo mata. Esto ha sido así en numerosas sociedades. Algunas otras veces, si bien se supone que la naturaleza es independiente de la voluntad del rey, así que no es que el rey auspicia los terremotos, se considera a su persona como un centro dinámico del universo, del que irradian líneas de fuerza en todas las direcciones, de modo tal que un simple movimiento suyo, no suyo Dorio, sino del rey, puede afectar seriamente a alguna parte de la naturaleza. Mover una mano fuera de la preceptiva puede desatar una inundación. Ejemplo el Mikado. Ejemplo el Mikado. Y este es el punto de apoyo, el rey, del que depende el equilibrio mundial, y la menor irregularidad de su parte puede romper ese equilibrio. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con él, en esas sociedades. Y él mismo, su vida entera, hasta el más mínimo detalle, debe ser regulado, bueno, para que ningún acto suyo pueda desequilibrar el orden. Y hablando del Mikado, Dairi también, ¿no? El Mikado también es la encarnación del sol, o mejor dicho, de la sol, de la diosa sol, porque en Japón es la sol y el luna, como es también en los idiomas germanos. De la diosa sol que nace incluso. Claro. Rige el universo, los dioses y los hombres incluidos. O sea que el emperador del Japón, en teoría, tiene más poder que ningún otro, porque bajo su tutela están también los dioses todos. Incluso se dice que una vez al año le presentan sus respetos los dioses y se alojan un mes en la corte del emperador del Japón. En ese mes, que se llama justamente en japonés el mes sin dioses, no se frecuentan los templos porque se cree que ahí no hay nadie, que los dioses están todos en la saca del Reinaldo, ¿no? Mensaje, Alejandro, que algún japonés tradicionalista en la década del 30 percibió como una especie de anticipo de lo que vendría. Un tal Hirohito, heredero del trono del Japón, eligió después de los 20 años el estudio de la biología. Y este sector de la sociedad japonesa pensó, caramba, ¿qué secreto puede haber que el que va a ser emperador no maneje ya? Como para que tenga que irse a una universidad a estudiar, y así fue. Debió ser casi un escándalo. Fue un escándalo, fue... ¿Cómo el rey de los dioses va a tener que estudiar biología? Son buenos esos escándalos porque aquellos que creen que esos que producen escándalos son dioses no se le pueden revelar. Es verdad. Está bien eso, ¿eh? Bueno, breve descripción, ya que estamos con el Mikado, del modo de vivir del emperador de Japón, no ahora, no Hirohito, pero no tan lejos tampoco, digamos 1750, ¿le conviene? Sí. Bueno, están obligados a tomar un cuidado extraordinario para con sus propias y sagradas personas. Por ejemplo, se piensa que sería muy perjudicial que el emperador tocase el suelo con los pies. En el siglo XVI era suficiente para despojarlo de su rango. Si el emperador tocaba el suelo con las patas, directamente lo destituían. Cuando quiere ir a cualquier sitio, debe ser llevado en hombros de un lado para otro como zapallo en carro. Tampoco puede consentir exponerse al aire libre. El sol no es digno de iluminarle el marote. Entonces no está nunca con la cabeza expuesta al sol. Tal es su santidad en todas las partes de su cuerpo, diría Mario Mactas, que no se arriesga a cortarse el pelo, ni las barbas, ni las uñas, porque tiene miedo que el pelo cortado, las barbas cortadas, las uñas cortadas, puedan caer en manos indignas. A riesgo de estar cada vez más sucio, bueno, cada tanto se necesita que le limpien un cacho, ¿no? Entonces lo limpian cuando apolilla, le cortan el pelo cuando duerme, y de este modo se considera un robo que no afecta a su santidad.
Estaba obligado en aquellos años a sentarse en el trono durante varias horas todas las mañanas con la corona puesta y quedarse inmóvil semejante a una estatua, sin mover ni mano, ni pie, ni cabeza, ni ojo, ni parte alguna del cuerpo. Y de este modo preservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si desgraciadamente se movía o, digamos, miraba hacia un lado inconveniente, traía la desgracia, la guerra y los incendios. Sigue el tipo ahí, 4 horas como los granaderos. No, hay una ventaja. Digamos, también es cierto que en esas reuniones no correspondía mirarlo de frente al pibe. O sea que si el pibe de pronto, un suponer, Dios no permita, pero había comido mucho la noche anterior y se sentía incómodo y qué sé yo, nadie iba a ver el movimiento que hiciera. No, claro. Pero estaba sentado. No, porque no lo podía. No, pero no lo podía decotar y por ahí lo podía mirar. Pero ¿a quién se lo cuenta después? Cada vez que le servían de morfar, el tipo terminaba de lastrar y rompían los platos. Si alguien comía esos platos, se suponía que iba a morir. Pero lo mismo las vestiduras. Pero no solo el rey de Japón. Rey sacerdotal de Cuculú, la del Oriente. No puede tocar mujer, ni dejar su casa, ni aún levantarse de su silla mientras dura su reinado. Mirá vos, sentado 12 años el tipo. Tienen un nombre en las oficinas esos tipos, pero no lo puedo decir. Eso es sentarse. Termina de fierro, pero... Bueno. Al gran pontífice de los zapotecas lo llevaban en andas, pero eran tipos de la nobleza los que lo llevaban en andas. Al entrar el príncipe de los zapotecas, todo el mundo caía en tierra. Mirarlo a la cara era morir. Mirás a la cara al príncipe de los zapotecas, te matás. Finalmente los micados fueron atrapados en una serie de reglas que ellos mismos no directamente ni siquiera podían conducir los asuntos del Estado, que exigían unos movimientos más humanos, y entonces los atendían los secretarios, ¿no es cierto? Más, a los reyes de Camboya no se les permite morir de muerte natural. Si un rey de Camboya caía seriamente, no se les permitía. Estoy usando el presente histórico, si te quiere. No se les permite, está bien. Está bien. Si cae seriamente enfermo, lo matan. La gente del Congo creía, por ejemplo, que si el pontífice moría de muerte natural, el mundo entero perecería. Entonces, si se enfermaban y creían posible su muerte, el hombre destinado a sucederlo entraba a la casa del pontífice con una cuerda, o si no, con un martillo, y lo liquidaba redondamente. La costumbre de matar a los reyes divinos a la primera señal de vejez puede considerarse extinguida hoy en día, pero en el siglo XIX había unos señores, los Shilluk, del Nilo Blanco, que observaban esa costumbre. Creían que el rey era la encarnación de un dios que llamaban Yakang, era un espíritu benefactor, y lo cuidaban y lo obedecían, pero tenían la convicción de que no debía envejecer, pues al disminuir su vigor sobrevendrían calamidades. Y la primera señal de envejecimiento era la incapacidad de satisfacer las pasiones de las mujeres que tenían el payoda, que era una especie de harén. Entonces las mujeres comunicaban el caso a los jefes, iban y le decían: mirá, el Reinaldo ya no es el que era. Y entonces los tipos iban y lo estrangulaban. Así que mirá la preocupación que tenía el tipo todo el tiempo. Digamos. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Hicieran fulería las tipas que tenía en el payoda? ¿Y qué querés con esa cara? Claro, ¿qué querés? Es una cuestión de piel, decía el tipo. No es cuestión de años, es cuestión de sí. Mire, hay que tenerle... Los ingleses, Alejandro, han inventado para esto una fórmula mejor, que es esta de la que deriva cierta expresión, como ser tratado a cuerpo de rey. El cuerpo del rey es sagrado, de modo tal que mientras ejerce esa función, por ejemplo en la corona británica, no se le puede castigar al estúpido del heredero del trono cuando comete una torpeza cualquiera, y hay un niño de azotes al que se le pega para no pegarle al rey. En el momento, no es así, pues así... Sí, no está Mark Twain también eso. Eso está en Príncipe y Mendigo de Mark Twain, más lejos. De la manera más benigna posible, Dios los perdone, Dios el verdadero, no el de ellos. Y entonces, digamos que esto funciona hasta tanto ese cuerpo tiene sobre sí la carga del poder. En el momento en que ese cuerpo no puede sostener el poder, es decir, cuando la conspiración es lo suficientemente grande como para derrocarlo, llámese Carlos I y la República, llámese lo que usted puede ver ahora en cualquier diario, entonces inmediatamente desaparece el privilegio de ese cuerpo, porque ese cuerpo ya no puede resistir. Digamos que eso es la misma lógica es que más o menos lo mismo. Del resto más o menos lo mismo, es verdad. Imperialismo. Sí. Ahora,
Usted sabe que algunos pueblos pensaron en que era inseguro esperar a la decadencia del rey, podía venir algún accidente, y entonces fijaban plazos para matarlo en pleno vigor. Y en algunas tribus de la India meridional, el plazo era 12 años. Entonces, cuando se cumplían los 12 años, había una fiesta, el tipo se subía en una plataforma de madera, con colgaduras de seda, qué sé yo, digo, el rey que finalizaba su mandato, se bañaba en un estanque, oraba ante un ídolo, tomaba unos cuchillos, se cortaba la nariz, después las orejas, los labios, y cuanta carne podía, repito, cuanta carne podía. Y algunos podían. Y cuando ya veía que no podía cortarse más lonjas, entonces se degollaba. Mientras tanto había una fiesta abajo. Parece una propaganda de Gillette, escúchenme. Y estaba presente el sucesor, que veía lo que le esperaba, ¿no? No sé quién quería ser rey en esas condiciones. Hay una que me gusta. Son 4 tipos, no recuerdo dónde. Determinado día existe la posibilidad, es el día en que finaliza un plazo. Creo que aquí mismo, es aquí, en la India meridional. Termina el plazo de 12 años, el tipo se acaba de degollar. Hay un sucesor, pero hay una posibilidad de que no asuma ese sucesor. Si alguien quiere anotarse para ser rey, digo alguien cualquiera, se anota. Y tienen que luchar de a 4 los que se anotaren contra 40.000. Son 4 contra 40.000. Ni más ni menos. Imagínense la cancha de fútbol, nosotros 4 contra la cancha de Independiente llena. Hay robo. Sí. Que pidan ayuda. Bueno, los matan. Sí. Pero usted sabe que se anotaban. Y ningún sacrificio que pruebe que hay hombres que prefieren el honor a la vida es completamente inútil. Esto parece barbarie. ¿Por qué no lo dice de vuelta, Alejandro? Hace tanto que en la patria no se escucha una frase de esas dicha encarnada. Ningún sacrificio que pruebe que hay hombres que prefieren el honor a la vida es completamente inútil. Hegel decía que ningún hombre puede ser llamado hombre si no arriesga su vida animal por un fin no animal. Está bien. Bueno, en Bengala, por ejemplo, los reyes solían tener poca descendencia y cualquiera que matase al rey y se sentara en el trono era reconocido inmediatamente. O sea que la ley electoral de Bengala estaba basada en el crimen. Tenías que matar al rey. Eso es Fraser también, ¿no? Justamente, en este caso no es un crimen, hay un cuadro de Turner y un poema de Virgilio que habla del rey del bosque. Claro, el rey del bosque, un bosquecillo mágico que tenía un sacerdote. La sucesión se ejercía a merced al crimen. Cambiaba el sacerdote cuando venía un tipo y lo mataba. ¿Y cuándo venía un tipo y lo mataba? Cuando el tipo empezaba a envejecer y no podía sostener los desafíos. Bien. Casi diría que esto es lo que subyace por debajo de estas pequeñas anécdotas que hemos contado. Uno es rey hasta que puede serlo, en los países más adelantados y en los más atrasados. Tiene que ver, de un modo menos bárbaro, pero sí en el mundo de las ideas y del espíritu, aunque también en el mundo material, con la idea que de la nobleza tenía Ortega y Gasset. Ortega decía que un ser noble era aquel capaz de sostener todos sus privilegios allí donde fueran puestos en duda, en el mismo momento en que fueran puestos en duda. Es decir, no era el noble el que tenía privilegios que no merecía, sino que los merecía porque era capaz de reivindicarlos allí donde se dudase de ellos. La vieja nobleza china no permite en modo alguno la locura de que las acciones buenas de una persona dejen sobre sus hijos los privilegios de esas acciones, sino que por el contrario, cuando un hombre comete una acción noble, los que se ennoblecen son los muertos, los antepasados. Y eso se llama nobleza, y no como suponen algunos, locura. Bueno, ya ven que no es tan sencillo ser rey, ¿eh? Podemos dedicarnos a otra cosa. Por ejemplo, no nos dediquemos.
Si me permite, Alejandro, voy a tratar de recordar algunas cosas que me ha contado quizás usted alguna noche de las recientes o lejanas. Bueno, entonces no deben ser ciertas. Pero bueno, yo lo digo solo para esconder una opinión en eso. La cuestión es esta, digo, lo que me decía usted alguna vez es esto. Este asunto del rey, que es el mismo, es muy semejante a aquel asunto de la reina de belleza, digo, tanto más semejante a aquel asunto del presidente, del diputado, del que dirige un teatro, del delegado sindical, digo, aquel asunto de la distinción, de la singularidad de una persona, no es en modo alguno un premio que se recibe como lo que se gana en un billete de lotería. No debe serlo. Muchachos, es un laburo, esto es. En todo caso, no se concibe, no se puede concebir si esto se toma en serio como un premio. ¿Por qué? Digamos que los premios son esas cosas que sin que uno haya hecho nada ni deba hacer ninguna otra cosa, vienen por azar. Y entonces son injustos, digamos. Hay una civilización y hay un sector del mundo que se llama Occidente, al que en principio por accidente pertenecemos y a veces éticamente reivindicamos, que reinventó esta idea de las cosas. Un mundo donde apareció un rey que desmentía estas cosas de los reyes. Alguien que incluso permitía el escarnio de ser llamado rey, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Ser llamado rey de los judíos era ser puesto justamente en el lugar del tormento, porque lo que se negociaba era un reino que no era de este mundo, pero no de este mundo por lo sobrenatural, sino no de este mundo en el sentido de ciertos valores. Pero vamos mucho más acá, vamos a nosotros, no al primero, al más importante de los reyes, digo, según entendemos la palabra rey, a la vida de cada hombre, de cada persona. Es muy posible que en la vida de todos nosotros haya un momento en que nos encontramos en un lugar de poder, en que accedemos a cierta realeza. Entre la realeza y la realidad hay una distancia, y es este el problema. Cuando lo real del rey se hace perder lo real de la realidad, hay una confusión tan brutal que hace que uno realmente se vuelva loco y crea que ser rey es un privilegio y no un deber, no una tarea muy difícil. Quiero decir, yo por supuesto, y creo que cualquiera de las personas, de los hombres de esta patria, por ejemplo, que se me parecen en esta tarea de querer ser reyes, digo, una patria donde todos tenemos la posibilidad de ser reyes, digo, no quisiera volverme tan loco como para que cuando tenga un cachito así de poder, crea que me pertenece a mí y me olvide de por qué he llegado allí y cuál es mi deber. Para todos aquellos que entienden la verdadera naturaleza de la nobleza, de la realeza y del poder, Charly García canta: yo no quiero volverme tan loco, para la radio.